Bien. F11. Ahí está. Acá eh, pasamos. Esto de todo es número se me ocurrió porque era una frase que usaban los pitagóricos, ¿no? Y que termina siendo parte de lo que creó la filosofía pitagórica y los números irracionales a derribar. O sea, la propia construcción que hicieron los pitagóricos fue la que determinó la destrucción de su filosofía, porque con el descubrimiento de los números irracionales eh, encontraron con que no era tan fácil de sostener esta máxima de que todo es número. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la definición de número? Por un lado teníamos eso de que hay que adjetivar un poquito, ¿no? Hablar de número natural no es lo mismo que hablar de número entero, no es lo mismo que hablar de número complejo. ¿No? Pero, ¿cuántas definiciones de número escuchamos en lo que va de la tarde hoy? La de Aristóteles, la de Pitágoras, la de Stevin, la de Newton, la de Godino, que alguna cosa dijo por ahí. Y alguna de todas esas definiciones, ¿la, ¿les conforma? Bueno, y, y justamente la solución que encontraron los matemáticos es dejar de preguntarse qué es un número, porque es la misma solución que había encontrado Euclides 2000 años antes eh, para, para trabajar con punto, recta y plano, digamos. O sea, él puso unas definiciones, pero más que decir qué son las cosas, lo que importa es cómo funcionan. O sea que a fin del siglo XIX, esta idea que proviene muy fuertemente de la escuela formalista también, ya que Hilbert se ocupó tanto de mirar qué pasaba con los números como de mirar qué pasaba con la geometría, eh, toma una actitud axiomática, ¿sí? Entonces ya deja de ser tan importante decir qué es un número porque con ninguna definición se atrapa completamente el concepto de número. Entonces, lo que hace el camino de la axiomática es proveer una forma de cómo funcionan estas cosas, no que son, sino eh, decir, tengo números que son elementos del conjunto, y eso también tiene que ver con que en la época en que estamos, de la que estoy mencionando, que viene a ser de formalización de la matemática, que es fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que hubo todo un movimiento muy importante en cuanto a esta cuestión de los sistemas axiomáticos. Se llegó a esta conclusión de dejemos de tratar de dar una definición de número que va a ser imposible y construyamos un sistema axiomático que reúna todas las propiedades que tiene que cumplir un número, ¿sí? Entonces es por eso que el fin del siglo XIX se concluye con la axiomática, esto de los reales, de que es un cuerpo ordenado, completo, arquimediano, ¿sí? Entonces es como que la postura epistemológica que se toma y que termina triunfando a nivel de entender cómo es la matemática es esta, que de alguna manera eleva el carácter sintáctico, ¿sí?, por sobre el carácter semántico. O sea, deja de tener sentido qué significa algo para ver cómo se relaciona con otras cosas, ¿sí? Entonces, se terminó adoptando, tanto para la geometría como para los números, esta posición formalista de
no decir qué son, sino cómo funcionan a partir de los sistemas axiomáticos. Esta forma de encarar la matemática tiene adeptos y detractores, digamos, gente que le gusta y gente que no le gusta, dentro de los mismos matemáticos, ¿no? Y es por eso que ahí a fines del siglo XIX y a partir de la teoría de conjuntos, aparece tres escuelas de pensamiento que van a ser el tema de la próxima unidad, que son los formalistas, que decantaron por esta cuestión de armar un sistema axiomático y decir que la matemática es todo lo que se puede hacer con esos dentro de un sistema axiomático, ¿sí? Después están la escuela constructivista y también están los formalistas, los logicistas, perdón, los formalistas son estos. Los logicistas que redujeron la matemática a la lógica usando justamente una forma de definir a los números naturales a partir de los conjuntos. O sea, reclamando que la noción de conjuntos es una noción de la lógica y que entonces los números, que es un poquito lo que contaba Nadia, que en el coso de Godino, que un poquito lo menciona, que es a partir de la teoría de conjuntos, cómo se pueden crear a los naturales, y con la noción de coordinabilidad. A ver, voy a crear una... Ahí está. Ahí está. Fíjense la idea que tuvieron los logicistas para decir que la lógica abarcaba o contenía a la matemática es la siguiente. Si yo tengo al conjunto vacío le puedo asignar un cardinal que es el 0, ¿sí? Al conjunto que está formado por el conjunto vacío le puedo asignar un cardinal que va a ser ¿cuántos elementos tiene ese conjunto? 1. Pero ven que solamente usé el vacío y estoy usando la idea también de lo de Peano, de que a partir de algo construyo todo lo demás, ¿sí? ¿Cómo hago el 2? Bueno, el 2 va a ser el conjunto que está formado por los dos conjuntos anteriores. Entonces, ese conjunto, que lo voy a llamar A para escribir menos, tiene cardinal 2. Y así siguiendo, entonces los lógicos a partir de esta construcción reclamaron que en realidad no es otra cosa que usar el axioma de Peano a partir de 0 en vez de a partir de 1. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué muchos matemáticos ponen como primer número natural al 1 y otros como primer número natural al 0? ¿Tienen idea? Bien. Claro. De alguna manera está relacionado con esas dos cosas. Los números como que necesitan un origen, y entonces da lo mismo si es 0 o si es 1, pero en esta cuestión de que los números y las operaciones están sumamente relacionadas,
el cero no genera nada, porque 0 más 0 da 0, 0 más 0 más 0 sigue dando 0. Entonces, en el sentido de generador, es mejor empezar por el 1. Pero este sentido de empezar por 0 por cualquier cosa es lo que contaba Nadia con el alfa y el e y todas esas cosas. Es como que los intervalos eh, minorados de números enteros también funcionan para construir a los números naturales y te dan una construcción equivalente. ¿Está? Entonces, los logicistas, a partir de esta construcción, postularon que el número era lógica, ¿no? El número se podía construir a partir de la lógica, y por eso dijeron que la matemática era como que estaba subordinada a la lógica. Y eso, obviamente, que muchos matemáticos se pusieron muy mal y dijeron que no. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí históricamente? Lo vamos a ver un poquitito en la siguiente unidad. Que si miran en el programa, yo tenía una unidad entre medio que es la de cálculo, pero les voy a habilitar en PEDCO esta porque me parece que ya de número seguimos con teoría de conjuntos y enganchamos mucho mejor con esto de las escuelas de pensamiento que terminaron resolviendo. Fíjense que tanto en geometría como en todo lo que tiene que ver con número, las controversias fuertes se terminaron resolviendo desde 1850 hasta 1920 más o menos, en esa época. Entonces, y en esa época es que surgen estas tres escuelas filosóficas dentro de la matemática, que son el formalismo, el constructivismo y el logicismo, y que tienen condimentos interesantes. De hecho, si miramos los contenidos mínimos de esta materia, lo único que importa es saber qué pasó con la escuela logicista, formalista y constructivista. Prácticamente es el contenido fundamental de esta materia, desde el punto de vista de los contenidos mínimos. Entonces me pareció que estaba interesante saltarnos la de cálculo y entrar como que desencadenamos mejor en lo de las escuelas, y después volvemos para atrás un poquito y vemos lo del cálculo, porque la historia de lo que pasó con Newton y Leibniz también tiene cuestiones muy interesantes desde el punto de vista histórico, y cuestiones muy interesantes desde el punto de vista epistemológico en cómo se desarrollaron las cosas simplemente porque se pelearon Newton y Leibniz, y hubo defensores de un lado y defensores del otro que hicieron que las cosas derivaran de una manera muy rara. Y es interesante desde el punto de vista histórico. Así que eso va o sea, la unidad que viene va a tener que ver más con cómo resolvieron los matemáticos esta cuestión de las controversias que surgieron tanto en aritmética como en cálculo como en geometría, ¿sí? Y a partir de lo que proponían estas tres escuelas filosóficas, qué desarrollo se llevó a cabo con esto, y después vamos a volver para atrás mirando qué pasó con la cuestión del cálculo, que un poco tiene que ver también con esto de los números, ¿no? Siguiendo con los números, teníamos esta cuestión de que hay dos caminos para construir a los reales, que uno es constructivo y el otro no, ¿sí? Si el camino constructivo sería axiomatizar a los naturales, construir, que ahí me faltó una S, siempre pasa algo con estas cosas, construcción de todos estos conjuntos. Lo feo de esto es que para Z hay que volver a probar asociatividad, conmutatividad, todas esas cosas, que existen los elementos neutros, que todas esas, para cada nueva ampliación hay que volver a mostrar todos los axiomas. En cambio, la ventaja de hacerlo de poner la axiomática de los reales, que hay que entenderla en un sentido histórico, de que la axiomática de los reales está recogiendo todo lo que se sabe sobre los números reales. No es, digamos,
Es algo así como que el primer camino me estaría contando cómo para manejar un auto funciona el motor del auto. Ay, está. Algo así. Pero de alguna manera también tiene que ver con que cuando uno construye, o sea, cuando uno va a manejar un auto, ¿necesitas saber cómo funciona el motor? ¿O te subís al auto y lo manejas? Es un poco... eh, bueno, pero qué sé yo, con cualquier máquina funciona también de esa manera, ¿no? Yo no tengo mucha idea de cómo se usa la compu, pero usando las interfaces que me proveen uso la computadora, pero por ahí no sé ni siquiera programar, ni sé cómo está haciendo las cosas. Pero de alguna manera eh, es eh, el camino de tener los axiomas de los reales no resulta ser algo catastrófico en el sentido de que están recogiendo cosas que uno ya sabe también, ¿no? O sea, a mí no me sorprendió cuando cursé álgebra 1 por primera vez que me vinieran a decir que los números reales eran asociativos, conmutativos y no sé qué más, ¿no? Porque yo ya sabía que eso le estaba pasando a los números. Por ahí lo que tenía muy confuso era qué diferencia había entre hablar de los reales de manera muy general o de hablar de los naturales, ¿no? Si había diferencias entre un conjunto numérico y el otro, pero no tanto dudar de que se cumplían la propiedad asociativa y la de los inversos y todas esas cosas. ¿Se entiende? Entonces, como dijo Nadia, el segundo camino es de alguna manera haber eh, mirado a los números reales con el diario del lunes, porque lo que está haciendo este camino es recoger todo lo que uno sabe y acomodarlo en un sistema axiomático. Este camino que es constructivo implica mucho trabajo matemático porque en cada nueva etapa tengo que volver a construir todo. Entonces, en ese sentido, es como bastante más corto ir por este camino, que es el que usa Gentile, que por el camino de Rojo, que si bien es constructivo, requiere de los conceptos de relación de equivalencia, que no es fácil, de clasificación, que no es fácil, de volver a mirar que cada nueva extensión cumple con todas las cosas, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de número, así de una manera muy general, podemos ver que es como que no hay un solo concepto de número, sino que se va ampliando sucesivamente y esas ampliaciones tienen que ver con estas cosas. La cantidad, porque ahí solamente trabajábamos con positivos, ¿no? Operatoria me faltó poner acá, que lo estuvimos charlando hoy, con la medida que también van a ser los positivos, ¿no? La operatoria que me va a dar un montón de conceptos como el de opuesto, inverso, sucesor y todas esas cosas. Cardinalidad y ordinalidad son también atributos de los números que cuando uno trabaja atributos de los números naturales, ¿sí? Y que cuando uno trabaja con números naturales, estas dos nociones casi que coinciden, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, nombro el número 8, eso me está a la vez designando un conjunto de 8 elementos, pero esa etiqueta se la di por el último que conté, como contaba Nadia, ¿sí? Estos conceptos, cuando uno se pone a trabajar con los transfinitos, con los cardinales transfinitos, no, ahí tengo que hacerla
Cuando uno, en vez de con el 8, no sé por qué puse el 8, pero me suena que ahora lo quiero poner así. Cuando me voy a pensar en números que tienen cardinalidad infinita, ahí los conceptos de cardinal y de ordinal ya no son iguales. O sea, ante la extensión de pensar en números que conjuntos que tienen una cardinalidad mayor que la de los naturales, empieza a pasar que el concepto de cardinalidad y el concepto de ordinalidad no coinciden, como sí lo hacía cuando trabajaba con subconjuntos de números naturales, con conjuntos con cantidad finita de elementos, ¿sí? Entonces el infinito y los números transfinitos vienen a traer extensiones que son un poco diferentes de lo que uno pensaría de cómo se maneja. Y después otra propiedad de los números reales que me hace crear otros tipos de números son lo de la arquimedianeidad, que están los hiperreales ahí, que se pueden construir, que que cumplen con los axiomas de los reales, pero forman un conjunto no arquimediano. Entonces, cada una de las propiedades de los axiomas de cuerpo, más que sean ordenados, más que sea completo, más que sea arquimediano, de alguna manera pasa como pasaba con las geometrías no euclidianas. Si uno cambia alguno de estos axiomas, se encuentra con un conjunto numérico diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con los complejos, conservamos que tenemos un cuerpo, pero perdimos el orden y sigue siendo completo. Pero cuando trabajamos con los cuaterniones, perdemos la conmutatividad del producto y así siguiendo, no sé, qué sé yo. En realidad uno puede pensar haciendo una analogía con lo que pasó con las geometrías euclidianas y no euclidianas, que por cambiar un axioma obtenía geometrías diferentes. Con los números pasa lo mismo. Si uno agarra los axiomas que uno conoce de los reales y el axioma 7 lo cambia por otro, se puede construir, hay que ver si... Porque eso también es parte de lo que tiene que ver con los sistemas axiomáticos, ¿no? Uno puede cambiar el axioma 7, pero puede ser que no haya nada que lo llene. Entonces, cuando hay algo que llena una estructura, se lo conoce como modelo para esa axiomática. Entonces, el cuerpo ordenado, completo y arquimediano de los números reales se llena con el modelo de los números reales, que, salvo isomorfismos, es el único posible, ¿sí? Entonces, si uno cambia, el único axioma que cambia es el de conmutatividad del producto, por ejemplo, entonces se puede encontrar con los cuaterniones. Pero bueno, también hay que sacar el orden ahí, porque los cuaterniones son una extensión de los complejos y los complejos ya perdieron el orden. Pero lo que digo es que poner los axiomas de los reales en un sistema axiomático me permite también jugar a cambiar un axioma y conseguirme un nuevo sistema numérico. Lo que pasa es que no siempre lo que consigo es algo que sea útil, ¿no? Pero en algún sentido estamos como trazando un paralelismo entre lo que nos había pasado con las geometrías y lo que nos está pasando ahora con los números, ¿sí? Acá ya estoy en la parte de lo que ustedes contaron, de los tres artículos. Acá saqué esta frase del artículo que leyeron Abraham y Noelia, ¿sí? Porque una cosa importante, qué feo que escribí ahí infinitamente. A ver si lo puedo arreglar.
infinito. Acá falta una I, ¿no? Y hay dos T's. Ahí está. Eh, no, la cuestión está también de que los griegos terminaban separando la aritmética de la geometría, porque la aritmética se ocupaba de la unidad y la multiplicidad, tiene que ver con cómo concebían los griegos al infinito. O sea, la aritmética termina aceptando que uno puede tener cada vez más números y es un infinito potencial, pero de cada vez más grande, ¿sí? O sea, acumulo unidades y cada vez puedo tener más y más cantidad de cosas, ¿sí? Eh, y en la geometría eh, es quedó separada la geometría porque la geometría trabaja con las magnitudes y las magnitudes se pueden dividir y achicar tantas veces como uno quiera. Entonces ahí estamos en el ámbito de lo infinitamente pequeño. ¿Está bien? O sea, es como que terminan asociadas estas cosas, el infinitamente grande con la aritmética y el infinitamente pequeño con la geometría. Y no hay una forma de conciliar un infinito con el otro. Es como que quedaban despegados una cosa de la otra. ¿Se entiende? Eso como cosmovisión también de los griegos, eh, asociada a la idea de número está el infinito, y los griegos no pudieron trabajar bien con el infinito, entonces terminaron separando las aguas. Lo que era identificable como unidades fue a parar a la aritmética, y lo que era continuo a partir de dibujar la recta y que eso se podía subdividir cuanto uno quisiera, se fue a parar a la geometría y no hubo una unificación de lo que estuviera pasando acá, ¿sí? Entonces allí hay igual fíjense que estaban pasando como 20 siglos, ¿no? Hasta el siglo XVI, estamos hablando desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo XVI, que se mantuvo esta concepción. Entonces es muy grosso tener la cosmovisión y la herencia que nos dejaron los griegos, porque uno puede haber estudiado mucha matemática y qué sé yo qué, pero en algún punto, en algún razonamiento de algún problema o de alguna cosa, puede llegar a caer en trabajar las cosas como la trabajaban los griegos, en algún problema especial, digamos, porque es una cuestión cultural que nos atraviesa de muchísimos siglos. Entonces, no es fácil de sobreponerse a lo que los griegos dijeron, de alguna manera. Seguimos estando influidos por lo que dicen ellos. Yo lo preparé antes de escucharlos a ustedes y estuvo muy bueno como lo contó Nadia, porque así que no voy a detenerme en esto, pero estos principios del orden estable, de la correspondencia 1 a 1, del principio cardinal, que traen como consecuencia el principio de irrelevancia del orden, y estas cosas tienen mucho que ver con el desarrollo cognitivo, por eso se estudia bastante desde la parte de psicología, ¿sí? Pero para poder hacer matemática, obviamente que todas estas cosas tienen que estar incorporadas al sistema cognitivo de uno para poder trabajar con el concepto de número y sobre todo para poder aceptar las diferentes ampliaciones de las cuales estamos hablando ahora, ¿no? O sea, si uno no entendió bien cómo se cuenta, no puede seguir adelante tampoco va a entender por qué los enteros funcionan como funcionan, ¿se entiende?
Entonces, por eso se insiste tanto en, en afianzar mucho a los naturales y la operatoria de los naturales antes que trabajar después con los números enteros y los racionales. Eh, y esto que dice Godino acá, a ver, que lo dejé, a ver si lo puedo arreglar. Eh, que dice acá que los números surgen como respuesta social a, a la, al problema de comunicar, de ordenar y de, y de repetir, que eso es algo que tampoco lo habíamos como nombrado antes, pero la cuestión esta de ser, se me quedó torcido en la tablet y no lo puedo arreglar. Capaz que lo puedo arreglar desde acá. Con la tablet lo puedo arreglar porque es muy... Ahí está. No me hace caso a la mano. eh, bueno, pero esto también, o sea, no es solamente que funcione a nivel matemático. Los números funcionan bien porque responden a un montón de problemas prácticos de la vida real, ¿sí? Y por eso es que la matemática se sigue estudiando y sigue siendo útil, porque está respondiendo a problemas reales de los seres humanos. Por lo tanto, es bien importante eh, lo que eh, tener en cuenta todos estos desarrollos y tener en cuenta de que estas cosas no se adquieren de una manera tan simple y tan fácil, ¿no? Entonces,